Hola, ¿qué tal a todos? Ahora en nuestra sección de reportajes de lindos pueblos de Guatemala, vamos a viajar hacia el municipio de Rabinal, Baja Verapaz. Aquí es Rabinal, por su historia y las manifestaciones culturales, lo convierte en un lugar digno de admirar. Tú puedes visitarlo en cualquier época del año, pero sería ideal hacerlo un 25 de enero, debido a que para esta fecha se vive una experiencia inolvidable, en donde los pobladores unifican en una sola escena las esencias del arte, la historia, el sincretismo, la fe católica, la espiritualidad maya en sí en fiesta. ¿Has escuchado alguna vez sobre la obra teatral El Rabinal Achí? Pues aquí vamos a aprender a fondo sobre esta increíble joya de literatura maya. También resaltaremos que aquí cada 25 de enero se hace devoto a San Pablo y San Pedro como patronos reales del pueblo. Pero en realidad, ¿y por qué a dos santos cristianos al mismo tiempo? La respuesta está debajo de donde estoy yo ahora parado. Aunque no lo creas, los pobladores dicen que aquí hay un tesoro escondido. Además, en la punta de un cerro cerca de aquí hay una maravillosa ciudad llamada Cacyú, que al explorarlo nos dejará mudos. Finalizaremos este reportaje viendo las costumbres y tradiciones vivas de la población que en silencio guardan una valentía como sus antecesores, porque se han levantado tan pronto de lo posible de los destrozos que hizo el ejército en los años 1980 a 1983, encomandados por el genocida Efraín Ríos Montt. Vamos a iniciar la visita hacia Rabinal. Rabinal es una palabra en idioma maya quechí y significa en español la tierra de la hija del rey o el lugar de la hija del señor. Para entender profundamente la historia de este pueblo es necesario ir hasta la punta de ese cerro donde aún brillan los restos arqueológicos de la ciudad maya Cacyú. Para poder llegar hasta este cerro hay que cruzar un río. Es mejor tomar un tuk-tuk. Este 25 de enero desde la mañana puedo ver actividades que hacen los ciclistas. Yo creo que unos están en la iglesia, otros haciendo otras cosas. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, estos son muy valientes. Sigo mi paso para el cerro Cacyú y mi sorpresa ver esto. ¡Hala! ¡Qué calidad encontrar a estos personajes! ¡Wow! Increíble. A ir al sitio arqueológico Cacyú, que es aquí en Rabinal, Baja Verapaz. Está muy cerca, de verdad está muy cerca. Les invito para que ustedes puedan acompañarme. Bueno, en mi camino he encontrado a estos dos lindos animales, son dos burritos. Voy a esquivar de este lado. Bueno, qué lindos, nunca había visto algo así antes, en verdad. Es una parejita. Ahorita voy acercándome para el cerro Cacyú, que significa en el idioma maya o en los idiomas maya cerro colorado o cerro de color rojo. Bueno, creo que sí, todo aquí parece rojo. Ya estoy acercándome, ya veo muchas piedras que dan indicios que aquí era un sitio arqueológico. ¡Hala! Qué impresionante ver al fondo. Bien, nuestro escenario para este momento es el sitio arqueológico Cacyú, que hay un dilema de estudios. Pienso que hay que debatirlo y estudiar más. Las piedras que vemos súper ordenadamente en este momento lo hicieron personas como tú y como yo, que un día rieron y lloraron y se cansaron en traer piedras y agua, mezclaron lodo y mucho más como cemento para poder unirlos. En Guatemala hay 22 pueblos maya. ¿Quién o quiénes de todos ellos
hicieron estas edificaciones? ¿Quiénes crees tú? ¿Qué pueblos participaron aquí? Esta respuesta los tenemos aquí. Iniciamos. Basado en documentos antiguos, estudios etnológicos, arqueológicos y la tradición oral, por supuesto, concuerdan que aquí fue el hogar del pueblo maya Pojón. Sobre este cerro, al igual que en el otro cerro extremo, hay otra ciudad llamada Nimpocón o Chitinamit. Estos eran centro político y religioso. Según Tatiana Proskurov, publicado por A.L.M. Smith en 1955 en un libro, en la época posclásica así se miraba Cakyú. Aquí habían 4 edificios principales. Número 1, Popol Pat, que era la casa del rey. Número 2, templos, lugares de adoración. Número 3, Nimpat o casas largas, eran salas de reuniones y otros funcionaban como habitación de las familias. Número 4, que era la casa de consejos. Bueno, también eran centros de estudios. Su construcción eran bastante inquietantes porque eran tan altas y las escalinatas quedaban bastante paradas y su construcción tendría que ser muy estratégico. El edificio que vemos en la entrada al llegar aquí en Cakyú es una casa de consejo. Por supuesto que lo es, porque está en la plaza central. A mí me llama mucho la atención, la parte norte es idéntica que la parte sur, e igual hace el oeste con el este. Pero actualmente lo que se ve muy intacta es la parte oeste. Se ven aún bien las escalinatas y la silueta de la pirámide. Lo que es impactante también es que en la punta de la plataforma hubo 2 domos gemelos. Qué lindo ha de verse aquí. Bueno, yo, Francisco y Calhoun, puedo subir como sin nada en las escalinatas, pero quizás antes solo los reyes podían entrar aquí. ¿Quién sabe? Acompáñame para ir a ver más. Recapitulando, es que aquí era la ciudad del pueblo Pojón. Sin duda, ellos eran artesanos, alfareros, agricultores, científicos y sobre todo, la organización militar era poco. Aunque el centro político está en un lugar estratégico y seguro, a simple vista, aún así no pusieron muchas murallas de defensa. Y es aquí la historia de guerras e invasiones. En realidad el pueblo Pojón no terminó aquí. ¿Qué pueblo vino a invadir aquí? En este momento vamos a iniciar la parte más importante de la historia de Rabinal. Iniciamos. En este lugar ha habido muchas peleas y muchas guerras por este lindo cerro. Me imagino que era muy peleado porque es un lindo lugar y ahorita vamos a conocer qué es lo que pasó aquí. Bueno, aquí vivía pacíficamente el pueblo Pojón. Luego llegó una tribu guerrero de descendencia quiché que venía del occidente. Se acercaron aquí e invadieron esta ciudad. El pueblo Pojón no pudo o no tenía la capacidad militarmente para enfrentarlos, por lo que optaron en abandonar la ciudad y buscar otras tierras. A continuación, vamos a conocer qué hizo el pueblo Pojón después de la invasión del pueblo quiché. ¿En dónde están ahora? ¿Se dividieron? ¿O qué pueblos son ahora? Unos se fueron al norte, se denominaron Pocomchi, y los que prefirieron ir al sur se llamaron Pocomato. Vamos a ver de cómo se dividió el grupo Pojón. De Cakyú salieron el grupo Pocomchi que se fue para Tucurú. De esa misma población nacieron los de Tamaú, asimismo los de Panzós. Y de Cakyú
se fueron al norte Tactic-Pocomchi y al sur Achinautla-Pocomam. Ahora vamos a ver los de Chitinamit. En Chitinamit salieron los pobladores de Pueblo Viejo y de Chivacaj, cerca de San Cristóbal Verapaz. Asimismo, el grupo Pocomam hacia Misco Viejo. Y el grupo de la misma familia Pocomchi se fue para Belejú y el mismo de la familia Pocomam para Palín Escuintla. Y de ese mismo grupo se fue un grupo hasta Santa Ana Chamá. Ahora los pobladores de San Cristóbal Verapaz fueron por grupos diferentes. Un grupo se salió de Chamá, los juntaron en Santa Ana. El otro grupo salió de Pueblo Viejo y San Joaquín, formaron barrio San Cristóbal. Del mismo grupo salió Chivacaj, Tucanja, formaron barrio San Felipe, y el grupo de Belejú formaron el barrio San Sebastián, pero el grupo de San Sebastián regresó a Belejú una vez más. Ya cuando se establecieron el pueblo, luego se hicieron llamar Rabinalep en la antigua capital Pocom, según fuentes publicadas por A. L. Smith en 1955 en la figura número 98, indican que los Rabinalep iniciaron a realizar más lugares habitacionales en todos los edificios, y algo que le pusieron atención fue mejorar las defensas alrededor de la ciudad, haciendo grandes muros. Ya teniendo todo el control y el poder, ocurre la trascendental historia de la llegada de otro grupo quiché, hermanos anteriores de donde provenían. Es el relato que está inmortalizado en la obra del baile, drama y teatro La danza de Rabinal Achí, que en Achí se llama Shehok Tun, la danza del Tun. ¿Has escuchado sobre la historia maya de Rabinal Achí? De todas las historias mayas que conozco, esta es una de mis favoritas. Iniciamos. Quiero contarles esta historia, lo que pasó con el Rabinal Achí. Mucha gente alrededor del mundo conocen esta historia, pero nosotros los de Guatemala o los que vivimos cerca de Rabinal no lo sabemos. Ahora todo comenzó aquí en Rabinal, en Cajyuc y en Chitinamit. Estaban asentados los pueblos invasores, porque antes estaba el pueblo Pocom, pero fueron sacados por el pueblo Quiché, que se convirtieron en Achí. Estaban sentados en este lugar, cuando de repente el rey Quiché mandó a su hijo a ir a cobrar impuesto o tributo a estas tierras por el pago de sus tierras y de las cosechas que sacan al año. A eso lo mandaron a ese joven, pero él sigilosamente vino. Lo que hizo es que empezó a robar mujeres, a robar niños, a robar jóvenes, los que miraba él inteligentes, los que él consideraba que sí podían ayudarles a atacar ese pueblo, a conquistar ese pueblo. Cuando entró en Cayú, fue atrapado por el príncipe del Rabinal Achí. Entonces el Rabinal Achí lo agarró y lo interrogó, le preguntó quién era él. Sobre el hecho, rápidamente el príncipe anfitrión avisa a su padre, que se llama Job Tov, rey Rabinalep. En respuesta, él decide perdonarle la vida al príncipe Quiché. Manda la información con su hijo para que le dijera al joven capturado Quiché Achí que se sometiera, quedándose con ellos. A él le iban a dar privilegios, como el encomandar el ejército de ese lugar, le iban a dar terrenos, incluso una mujer con quien casarse. Qué gran oferta, ¿verdad? Si hubiera sido tú, ¿lo hubieras aceptado? Vamos a ver qué pasó. Pero el príncipe Quiché, con un carácter tajante y sin ningún resentimiento o sentimiento de culpa, no acepta los ofrecimientos, y aún así manifestándose muy retador, y pide a gritos que sea ejecutado a muerte, porque para él en su mente solo existía una cosa: invadir o morir. En otras palabras, era mejor estar muerto que vivir con privilegios en la tierra que siempre soñó conquistar. Por lo que los guerreros, 13 águilas y 13 tigres, le amarraron las manos y lo llevaron cara a cara con Job Tov, y este le ordenó pena de muerte.
pero esta vez que aceptara, por favor, unos deseos antes de ello. En efecto, Iché Achí pide 3 deseos. Deseo número 1, beber la propia bebida embriagante de ese lugar. Deseo número 2, entre comillas, bailar con las princesas de Cagyu. Una de ellas era proveniente de Carchá. Deseo número 3, le dieron 260 días, un año en el calendario sagrado maya. Este tiempo, él lo quería para ir a despedirse de su familia y sus valles y montañas en Gomarcaj o en Quiché. En efecto, no le negaron sus últimos deseos. Después de 200 días, regresa, cumplió el valor de la palabra empeñada, y es donde los guerreros, 13 águilas y 13 tigres, lo matan. En sus últimas palabras dijo: ustedes piensan que moriré. No es así. Se equivocan. Yo vivo vengo de mi tierra, y aunque me maten, aún así, más vivo estaré por siempre. Es así como Iché Achí, hijo del rey Quiché, queda como mártir de la lealtad, y el Rabinal Achí obtiene el título de consagrador y defensor del pueblo de Rabinal. Para la población rabinalense es un héroe Rabinal Achí. Héroe le digo yo porque sinceramente pues si no fuera por él pues saber cómo quedaría nosotros si Rabinal, el pueblo, la tribu Rabinalé nos hubiera dejado en otros lugares, tal vez ahí no cabemos. En cambio aquí sí, porque él pensó que tenía que engrandecer su pueblo. En Guatemala, la mayoría de los pueblos nativos utilizan los sitios arqueológicos como lugares para las prácticas espirituales. En Cagyu, comúnmente los que vienen a realizar las ceremonias mayas o a visitar este precioso lugar son los retoños o bisnietos de los pueblos que un día vivieron aquí. Los de los mayores motivos son los Pocomchi y Pocomam, porque vienen a contemplar y a admirar los edificios construidos por sus abuelos. Cuando encienden sus candelas en el mismo lugar donde solían hacer sus antecesores, además de conectar sus energías con ellos, también confirman que siguen tejiendo la cosmovisión y una cultura milenaria. En tanto, el pueblo achí viene aquí para conmemorar el esfuerzo de sus padres en dejarles una tierra donde vivir y también agradecer a Rabinal Achí por haber cuidado su nación ante una invasión. Asimismo, hoy en día creen que el espíritu vivo o Nahual, hijo de Rabinal, lo siguen protegiendo desde estas alturas. Muestra de ello de cómo el cerro tronó un día para evitar masacres que hacen el ejército de Guatemala a los pueblos indígenas durante el conflicto armado interno. En 1981 nos concentraron a todas las comunidades, hombres y mujeres, en esa plaza. Y había un ingrato vestido así como estoy yo vestido, y señalaba a la comunidad: ustedes son guerrilleros, ustedes son vendapatrias. Cuando en ese ratito tronó el cerro o tronó la plaza, unos dicen que es remolino, otros dicen que fue un temblor, pero nadie. Y todos salimos ahí, miren, créanme que salimos ahí huyendo. Unos dejaron sus caites, otros dejaron sus sombreros, las mujeres dejaron sus canastos, sus servietas, pero fue un gran relajo. Y los hombres los militares se tiraron ahí en el suelo. Entonces, nosotros la pregunta que nos hacemos es de que Rabinal está con nosotros, se manifestó ahí en ese ratito, lo trató al hombre mentiroso, mentiroso.
de lo que nos estaba señalando. Entonces, es algo para nosotros que increíble, es un lugar muy sagrado. Las plegarias y conexiones con el Creador y Formador comúnmente se realizan en el sitio donde antiguamente se encontraba la casa de estudio astronómico o justamente donde se encontraban los domos. También utilizan un pequeño altar que se encuentra en la plaza central de Carrió. Este lugar de adoración es una joya arquitectónica porque aún está casi intacta. Al contemplar los dibujos o planos del sitio reconstruido por la arqueóloga Proskorfy, aún se ve así los diseños y estilos en la actualidad. Además, tienen las mismas formas y estilo que los edificios grandes. Este edificio en miniatura pudo haber sido construido antes que los edificios grandes, lo que significa que les sirvió como una maqueta a los ingenieros, o quizás cuando ya estaban las construcciones grandes, quisieron dejar un monumento para ver cómo se construyen. Cualquiera haya sido la razón, lo más importante es que aún podemos contemplarlo. Además de los acontecimientos ocurridos, también está ubicado en un punto encantador. Sin ser un ave, se puede divisar las hermosuras de las valles de Rabinal. Y otra cosa es que cuando se ingrese en este lugar, se siente una energía inexplicable. Ahora iré de vuelta al pueblo de Rabinal y les invito a ustedes para conocer y descubrir conmigo la historia de cómo se encontraron los pueblos nativos de Rabinal y los españoles, que luego se hizo una mezcla de costumbres y tradiciones que hoy en día aún se siguen practicando. Vamos a conocer la historia de Rabinal.